De presentar de parte de la Asociación de Medicina Interna de El Salvador a nuestro siguiente ponente, el doctor Denis René Flores Chávez, colega reumatólogo, graduado como doctor en medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador. También es diplomado en medicina familiar de la Universidad Matías Delgado. Hizo su residencia en medicina interna en el Hospital Sacamil, con residencia en reumatología en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Y entre sus múltiples actividades laborales, él ha sido docente de la Universidad Evangélica de El Salvador en el área clínica de medicina interna, del año 2011 a 2012, con fellow en la Clínica de Especialidades de Artritis Reumatoidea, Biomab de Bogotá, Colombia. Y al momento se desempeña como staff de reumatología en el Departamento de Reumatología del Consultorio de Especialidades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Obviamente, pues el doctor tiene un currículum muy amplio, muy extenso. Aquí estamos hablando la síntesis de la supersíntesis, pero pues no tardamos más, tenemos el agrado de presentarles al doctor. Por favor, recibámoslo como el doctor se merece. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, tengan todos muy buenos días, ¿verdad? Quiero agradecer al Colegio Médico también por la invitación y de hablar un tema que muchas veces uno dice, pero gota, ¿realmente será interesante? ¿Será solo alupurinol? ¿O qué podemos hacer en esos cuadros de artritis por gota? Pues vamos a intentar de esclarecer eso y ver que realmente va más allá que un simple alupurinol. Es conocida como la enfermedad de los reyes y papas, ¿verdad? Así está catalogada. Ya los egipcios, recordemos que la cultura egipcia ha sido de las culturas que más ha desarrollado medicina. Ya lo identificó en el 2460 a.C. Viene el podagra, viene de pie, agros, atacar. Gota deriva del latín guta y proviene de la creencia de que la enfermedad era provocada por un humor maligno que goteaba en las articulaciones, que es lo que lo decía Hipócrates. Si recordamos todos los humores, melancólico, flemático, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos pintores en la historia representaban estos ataques de gota. Esto lo podemos ver frecuentemente en nuestros libros, ¿verdad? Como viene el diablito a poner ese tizón en la pierna, ¿verdad? Y representaban con todos esos excesos, ¿verdad? Bebida, comida, etcétera. Para traerles, ya que cuando me asignaron el tema milenario, vemos que Felipe II, un rey importante, padecía de gota. Él presentaba ataques recurrentes en su mano, lo cual le hizo múltiples fístulas que le llevó a la muerte. También Enrique VIII, conocido por sus excesos. Benjamin Franklin, ¿en qué billete aparece Benjamin Franklin? Correcto, en el de $100, ¿verdad? Ahí solo el doctor Montúfar puede identificar aquí el Benjamin Franklin. Padecía de gota. Ya nuestra era actual, Luciano Pavarotti, recordemos que Luciano Pavarotti ha tenido muchos problemas de salud relacionados a su obesidad. Maurice Chitt, que fue jugador y es entrenador de los Detroit Pistons. Dick Cheney, que fue el expresidente de Estados Unidos, y por no hablar de algunos profesores de reumatología que ya no están, que ya se fue, por cierto, lo quería molestar, pero ya fue el doctor Rodríguez. Bueno, este es el contenido y en estos 5 ítems voy a tratar de explicar que la gota realmente no es tan fácil. Vamos a hablar del papel, de generalidades, del papel del inflamasoma, que es lo que se está desarrollando últimamente, los criterios que hace Regular 2015, que dicha sea de paso, por ser una enfermedad muy dejada por un lado, no habían criterios desde 1977. Hasta ahora, en el 2015, con la identificación del inflamasoma, se han ido desarrollando nuevas terapias. Un poquito de tratamiento, algunas conclusiones y perspectivas. Una nueva foto, ¿verdad? Para introducir, aquí está el diablito,
no el diablito Ruiz, ¿verdad? Sino que un diablito, ¿verdad? Con los excesos. La gota es una de las principales artritis inflamatorias del buno, correspondiente de 2.6 a 47.2%. Vemos que tiene una prevalencia e incidencia que incrementa con edad y es más común en hombres que en mujeres, aproximadamente 3:1. Se conoce el agente causal, el urato monosódico y los múltiples factores de riesgo que precipitan y ayudan a su formación. No me voy a meter mucho en fisiopatogenia, pero vemos que nosotros toda la dieta en purina lo adquirimos un 30% por la alimentación, un 70% que es metabólico. Estos se precipitan, forman ácido cristales de monoato monosódico y lo excretamos en un 70% por vía renal y en un 30% por vía fecal. ¿Qué es lo que está pasando en los cuadros de ataque? Podemos tener sobreproducción en cuadros de anemia hemolítica, leucemia, linfomas, mieloma múltiple, como lo expresó el doctor Rodríguez, psoriasis, sarcoidosis, miopatía metabólica. También se puede dar por baja excreción en pacientes con insuficiencia renal, que es bastante común, acidosis láctica, cuadros de deshidratación, cetoacidosis. Sobreproducción y baja excreción, o sea, combinado. Infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca, en cuadros de sepsis, en estados metabólicos que son bastante frecuentes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo y la obesidad. Aquí tampoco voy a ahondar porque el doctor Rodríguez realmente dio una cátedra de todo esto de los cristales. Son formas de agujas o bastones extra e intraarticulares con birreferencia negativa. O sea, se ven amarillos cuando se encuentran paralelos al plano de luz polarizada y azules cuando están perpendiculares a la luz polarizada. ¿Cómo se da esta cadena de inflamación? Vemos que están los cristales, estos son reconocidos por algunos anticuerpos, inmunoglobulinas, los cuales ayudan a que estos puedan ingresar, son fagocitados dentro de la célula y estos producen desencadenan una serie de reacciones de inflamación de esta forma. Estos son adheridos a anticuerpos, los cuales ayudan a que éstas puedan entrar a la célula por medio de algunos receptores, producir toda esta cadena, liberación de prostaglandinas, leucotrienos, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, pero también puede tener otra vía, que estos cristales se adhieran a ApoE. Recordemos que las ApoE tienen que ver con la eliminación de algunos ácidos grasos como triglicéridos, colesterol, etcétera. Estos pueden inhibir la entrada del cristal a nivel de la célula, en este caso macrófagos que son dentro de la inmunidad innata. Lástima que no se logra ver, pero aquí lograron inyectar un poquito de estos cristales en un brazo y vieron cómo desencadena estos mediadores inflamatorios. Este es por medio de gammagrafía que ven estos mismos lesiones en piel para ver la cantidad de reacción inflamatoria que se produce. Ahora, esto es como lo que se está manejando. ¿Qué ocurre realmente? Los cristales de urato monosódico son reconocidos inicialmente por clústeres de diferenciación 14 y los toll-like receptors 2 y 4. Estos le ayudan de alguna forma a que se active un complejo multiproteico que está formado por el NLRP3 y el procaspasa 1, que luego pasa a caspasa 1. Esto es lo que se llama inflamasoma. ¿Por qué es importante el inflamasoma? Porque este es el medio de maduración de algunas interleucinas que son capaces de producir reacciones inflamatorias bastante graves. En este caso, interleucina 1B, factor de necrosis tumoral, interleucina 6. El doctor Acosta más o menos les explicó qué es lo que pasa en artritis. En artritis nosotros vemos elevación de factor de necrosis tumoral, interleucina 6 y también interleucina 1 beta. Y es aquí donde los medicamentos biotecnológicos es su target. Las fases de la gota: hiperuricemia asintomática, que es aquella que
encontramos valores de ácido úrico altos, pero no están produciendo ningún síntoma. Gota aguda, que es donde se produce en ese momento la clínica, la podagra o la artritis. Gota en periodo intercrítico, que es aquel periodo entre un cuadro de ataque agudo y otro ataque agudo. Y la gota tofácea, que es cuando nosotros ya podemos encontrar los famosos tofos. Ahora veamos lo de los criterios. Como les mencioné, desde 1977 no habían criterios para gota. Hoy ya están bien establecidos por el Colegio Americano de Reumatología. Se incluyen solo el paciente que ha presentado al menos un episodio de dolor e inflamación de una articulación periférica o bursa. La presencia de cristales de urato monosódico en una articulación o bursa sintomática es suficiente para el diagnóstico de gota, pero no siempre es así de fácil. Si no es posible la identificación de urato monosódico, se tienen criterios clínicos, ¿verdad?, de laboratorio y de imagen, y tienen que cumplir un puntaje mayor de 8 para hacer un diagnóstico de gota. Veamos a grosso modo los criterios clínicos y los diferentes criterios, y los vamos a ir desglosando. El patrón de afectación articular o bursa durante un episodio de ataque agudo es prescindible. Las características de los episodios sintomáticos, esto lo vamos a ir desglosando más adelante, el tiempo o el curso del episodio y la evidencia clínica de tofos. Dentro de los criterios de laboratorio, urato sérico realizado por el método de uricasa, idealmente mientras no toma medicamentos para disminuir ácido úrico. Esto es importante porque muchas veces quieren hacer diagnóstico de gota y ya le han metido allopurinol. Tomarse más de 4 semanas de inicio del episodio o en un periodo intercrítico, y el análisis de líquido sinovial. Dentro de los criterios de imagen, la evidencia o la presencia de doble contorno por ultrasonografía o de depósitos por medio de DEC. Evidencia de daño articular por radiografías convencionales, lesiones en borde colgante. Esto lo vamos a desarrollar ahorita. Vemos que de los criterios clínicos, el patrón de afectación articular o bursa durante un episodio de ataque agudo puede ser de siguiente categoría: con un conjunto de articulaciones o bursas que no sea el tobillo, parte media del pie o la primera metatarsofalágica. Como vemos, si no es eso, tiene un puntaje de 0. Pero ¿qué pasa cuando es el tobillo y la primera metatarsofalágica, que es la podagra? Tiene un puntaje bastante alto. Pues esto es dolorosísimo, no sé si alguien le ha dado, pero los pacientes que han presentado esto es dolorosísimo. Dentro de las características de los episodios sintomáticos, eritema de la articulación afectada reportada por el paciente o observada por el médico. Ven la importancia de que el médico realmente identifique la podagra. Dolor exquisito que no soporta el tacto. Los libros dicen ni siquiera la sábana. Que imposibilita para deambular o incapacidad de la articulación en ese momento afectada. Aquí vemos que si tiene 1, 2 o 3 características, el puntaje se eleva. El tiempo es bien importante para hacer diagnóstico diferencial. Presencia de tiempo o curso del episodio, presencia de más o menos 2 episodios. De dolor en menos de 24 horas, resolución del episodio en menos de 14 días y resolución completa entre episodios sintomáticos. Eso quiere decir que si tiene más de un mes, pues ya deberíamos de reconsiderar el diagnóstico, ¿verdad? Ya no es un ataque agudo de gota. La evidencia clínica de tofos, vemos ausentes, pero vemos si están presentes, y característica de tiza, yo les traigo una foto ahí, impresionante, vemos cómo el puntaje se eleva a 4. Son los famosos tofos, en las orejas, en los codos, lástima que está muy oscura la diapositiva, y en los dedos, nosotros podemos ver estos dedos de tofos. Este es una mano, este es un dedo, este es otro dedo. Este es un reporte de caso, lo traigo, ¿verdad? Exudado en arcilla blanca en gota tofácea crónica, donde colaboró el doctor Pedro Rodríguez, que es el hijo del doctor Rodríguez. Eso es en México. Dicha sea de paso, va a estar acompañándonos en el Congreso de Reumatología.
Tenemos los criterios de laboratorio. Por urato sérico medido por método de uricasa. No debe medirse utilizando medicamentos para reducir ácido úrico y debe medirse en el periodo intercrítico. Ojo, para hacer diagnóstico. Porque si ya tiene diagnóstico, nosotros medimos con allopurinol el ácido úrico y vemos llegar para que los valores sean menor de 6, que eso lo vamos a hablar más adelante. Tiene que ser realizado por un profesional con experiencia. ¿Por qué? No en cualquier lado vamos a mandar nosotros un líquido sinovial para que nos reporten cristales, porque debe de tenerse un microscopio de luz polarizada y debe de ser alguien que esté realmente habituado a ver estos tipos de cristales, porque nosotros podemos ver cristales, por ejemplo, del látex de los guantes, pueden haber cristales por esteroides cuando se infiltran, o sea, se infiltra una articulación, nosotros no sabemos, sacamos una muestra, lo vemos al microscopio y se van a ver cristales. Los criterios de imagen: evidencia de depósitos de urato en articulaciones o bursa sintomática. En ultrasonografía, el signo de doble contorno y el Dual Energy Computed Tomography también, que son depósitos de urato monosódico. Si están presentes, tiene un puntaje de 4, casi les da la mitad del diagnóstico. Estos son unas imágenes de ultrasonografía. Vemos el signo de doble contorno, esto es transverso, longitudinal. Vemos cómo se ve en el Dual Energy TAC los depósitos de urato monosódico. Evidencia de daño articular relacionado con gota. Presencia de bordes colgantes en radiografías. Esto es bien importante. Si vemos, lástima que está muy oscuro, pero esa erosión no es la habitual que nosotros observamos en una radiografía de artritis. En artritis, si nosotros tenemos una erosión, eso es artritis, aunque el CCP sea negativo, aunque el factor reumatoide sea negativo, pero si nosotros vemos erosiones en una radiografía, eso es artritis en cualquier parte del mundo. Pero vemos la diferencia en gota, son bordes colgantes. ¿Y por qué realmente se da eso? Tenemos los osteoblastos, que ya sabemos que son células formadoras, osteoclastos, que son las que recolectan y remodelan, pero en un ambiente en el cual hay inflamación o está activado todos estos mediadores inflamatorios, vemos, por ejemplo, un aumento de la interleucina 1 beta, aumento del factor de necrosis tumoral, una disminución de la osteoproteína, un aumento de los factores estimulantes de colonias de macrófagos y de las prostaglandinas. Vemos que todos estos cristales, al aumentar todos estos mediadores, comienza a formar más osteoclastos. Y es ahí donde se va comiendo el hueso y va formando esos bordes característicos en bordes colgantes. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos la artritis inducida por cristales, por pirofosfato de calcio e hidroxiapatita, que es muy frecuentemente verlo en osteoartritis, que la doctora Eva nos va a ilustrar. En celulitis, ese dedo, una rodilla así de inflamada, pues hay que descartar que no sea una artritis séptica. Celulitis y artritis séptica. Y también los tofos muchas veces nos pueden confundir por nódulos reumatoideos, ¿verdad? En cuanto al tratamiento, el objetivo mínimo del ácido úrico sérico es menor de 6, no es 7, no es 8, no es 9. Nosotros tenemos que tener un valor mínimo de 6, porque arriba de 7.5 el ácido úrico se precipita y nos da todos esos cuadros de gota aguda. Podría necesitarse un valor de ácido úrico por debajo de 5, si se fijan, 5, para mejorar los signos y síntomas de gota. Esto lo traigo, no había forma de resumirlo y no poner tantas diapositivas, pero a grosso modo, vida saludable y dieta y cambios en el estilo de vida en un paciente con gota. Debemos evitar, limitar y fomentar. Evitar las vísceras animales con alto contenido de ácido úrico, las mollejas, hígado, riñón, sodas ricas en fructosa. El doctor Rodríguez nos molesta cuando nos ve tomar una Coca Light, dice, ahí les va a dar gota. Endulzada con jarabe de maíz o otras bebidas o comidas,
Sobreuso de alcohol, más de 2 copas por día en hombres y 1 copa diaria en mujeres. Cualquier uso de alcohol en pacientes con gota en un periodo de ataque frecuente o enfermedades avanzadas con pobre control. ¿Qué hay que limitar? Limitarse a porciones pequeñas de carne de res, cordero, cerdo, carne de pescado con alto contenido de purinas, como las sardinas y los mariscos, porciones de jugos naturales dulces, azúcar de mesa, bebidas, etcétera, el alcohol, que eso ya lo mencionamos, y fomentar productos de consumo diario bajos en grasas o sin grasa, vegetales, ¿verdad? Como la dieta vegana. No, dice el doctor Montufa. Veamos el tratamiento, pero ojo, este es el tratamiento en cuadro agudo, cuando realmente el paciente llega inflamado y adolorido. El objetivo es reducir el dolor. El paciente llega y le dice, mire, a mí quíteme el dolor, me vale chonga lo demás, pero quíteme el dolor. Eso es lo que dice el paciente con gota aguda. Podemos dar indometacina 3 veces al día, naproxeno, celecoxib o eterocoxib. Podemos utilizar esteroides como prednisona, prednisolona y metilprednisolona. Ojo, aquí nosotros vemos bastante frecuente en la consulta que llegan pacientes con 50 miligramos de prednisona. Eso es demasiado alto. Y dicha sea de paso, aprovecho para decir también, un paciente con artritis reumatoide tener dosis arriba de 25 miligramos de prednisona es demasiado, son 10 miligramos. En el caso de cuadros agudos de gota, podemos utilizar dosis de 15, 20 miligramos por una semana y luego vamos reduciendo 5 miligramos semanales hasta suspendérselo, ¿verdad? El uso de la colchicina, aquí hay 2 grandes fuentes. Colegio Americano recomienda 1.2 miligramos, luego 0.6, 1 hora después, seguido 0.6, 1 o 2 veces al día, pero esto es como que es un poco tedioso. Podemos utilizar lo del colegio o la línea europea, donde utiliza una tableta 3 veces al día, sin hacer todas estas escalas. Y algo que es muy importante y que le quita el dolor, pero a la vez es doloroso, son las infiltraciones. Ya se imaginan meter una aguja aquí, pero el paciente realmente mejora casi que rapidito. Y cuando le vuelve a dar, realmente llegan por otro pinchazo, pero es dolorosísimo. Ahora veamos la terapia con hipouricemiantes. Actualmente las indicaciones para iniciar terapia hipouricemiantes incluyen ataques recurrentes de gota, tofos clínicamente detectables y daño articular o nefrolitiasis. En otras palabras, gota bien establecida y relativamente grave. Si el paciente a ustedes solo le llega y que le duele el cuerpo, que le duele el hombro, que le duele la rodilla, le toma un ácido úrico y le encuentran ácido úrico elevado, no le dejen allopurinol. El allopurinol es en estos casos ataques recurrentes, tofos clínicamente detectables, daño articular o nefrolitiasis. Mejor manejen el aspecto de la dieta, ejercicio, etcétera, antes de dejar irle el allopurinol. No mandemos ácido úrico a diestra y siniestra en mujeres. No, es sumamente extraño ver una mujer con gota. Eso se da en pacientes con insuficiencia renal. Puede existir porque sí existe, pero no es todo. Yo veo que hasta a los niños les mandan a veces ácido úrico porque le duelen todas las coyunturas y no es así, ¿verdad? No es así. La allopurinol, análogo de las purinas, inhibidor competitivo no específico de la xantina oxidasa. Su metabolito activo, oxilpurinol, es predominantemente excretado por vía renal, como les comenté, un 70%. En un estudio observacional en el 2013, la dosis media de allopurinol requerido para lograr el objetivo terapéutico, es decir, menor de 6 de ácido úrico, logrado en el 90% de los pacientes, fue de 400 miligramos una vez al día. La tableta viene de 300. Como vemos, es bastante eficaz. Pueden iniciarse dosis de 100 miligramos, incrementos cada mes, pero esto es como que bien difícil por las presentaciones que tenemos, hasta llegar a lograr un objetivo menor de 6.
preferentemente 5. En pacientes con falla renal, la dosis podría calcularse en base a la tasa de filtración glomerular a 1.5 miligramos por ml minuto. Se puede calcular el allopurinol. El febuxostat es un inhibidor altamente específico de la santina oxidasa, no análogo de las purinas. Esta es una opción porque antes teníamos el problema que habían pacientes que eran alérgicos al allopurinol. Y entonces, ¿qué le damos? No había más, pues, solo colchicina, pura colchicina, cuando le daba los ataques agudos de esteroides, pero ya tenemos en el país el febuxostat. Su metabolismo es predominantemente hepático. 2 estudios doble ciego aleatorizados comparan dosis de 40 a 240 de febuxostat contra una sola dosis de 300 de allopurinol y demostró que el febuxostat fue superior en dosis de 80 a 120 miligramos que el del allopurinol. Realmente le va súper bien a los pacientes. El efecto adverso más común en los ensayos clínicos fue las anormalidades en las pruebas de funcionamiento hepático. Sin embargo, la posibilidad de efectos adversos cardiovasculares no fue significativo cuando se comparó con allopurinol. Como vemos, es bastante seguro. Y la mayor ventaja que tiene esto es que puede utilizarse sin ajustar la dosis o con precaución en pacientes con falla renal. Es mucho más seguro que el allopurinol. Ahora, esto es no el Mercedes-Benz, sino que el Rolls-Royce, ¿verdad? Los agentes biológicos como anti-interleucina 1, como les mencioné, dentro de la patogenia del inflamosoma vemos anti-interleucina 1, que son mediadores bastante inflamatorios. Tenemos algunos agentes como el anakinra, canakinumab, el rilonazepam. Pero ¿qué pasa con esto? No vamos a utilizar esto en nuestros países. Estos tratamientos cuestan casi $2.500 mensuales para $15 del allopurinol y una mejor dieta. Pues no, ¿verdad? Esto está reportado, se utiliza en otros países, pero realmente no lo vamos a utilizar nosotros. Ya para terminar, las conclusiones y perspectivas. Es una patología que puede llegar a ser incapacitante realmente. El entendimiento del papel del inflamasoma abre una brecha a futuras terapias innovadoras. Se ha visto, ¿verdad?, y con la venida de todos esos agentes biotecnológicos, que hay muchas formas de tratar los cuadros de gota. Y esto se va desarrollando a medida que se van identificando algunos marcadores inflamatorios. La clínica es fundamental para el diagnóstico. Realmente, como les presenté, si nosotros tenemos clínica, muchas veces no necesitamos ni pinchar al paciente ni algunos exámenes. El tratamiento va más allá del uso del allopurinol. Así que así están los pies cuando realmente nos da los cuadros de gota. Así que muchas gracias.